Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con un tema trascendental en esta coyuntura y es la entrega del listado de los bienes del patrimonio de las FARC. Eso será mañana martes, de acuerdo con lo acordado en La Habana. Y nadie más indicado para desarrollar este tema y otros inherentes a la implementación de los acuerdos de paz que el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, de un municipio muy cafetero, muy bonito además, Fredonia, en el departamento de Antioquia. El ministro Gil Botero es abogado de la Universidad de Antioquia, hizo una especialización en la Bolivariana, también en la Universidad de Salamanca, en Derecho Constitucional, en la Bolivariana, en Derecho Administrativo. Y él tiene una inmensa responsabilidad y es sacar adelante la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con el capítulo de justicia, y es de una amplia trayectoria, porque no solamente ha sido profesor universitario, presidente del Consejo de Estado, representante de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, Darío. La gran pregunta, ¿cuándo realmente empieza a ejecutarse la llamada Justicia Especial para la Paz, más conocida con las siglas de JEP? ¿Y cuándo se van a nombrar los magistrados y quién los va a nombrar? Bueno, esta pregunta es muy importante y ya el proceso de búsqueda, de selección de los magistrados está en curso. Precisamente el comité de selección ya hizo las convocatorias respectivas y en este trámite y en este proceso, según el comité de escogencia, para el día 26 de septiembre van a estar designados los magistrados que integrarán la JEP. Es una noticia muy importante porque es precisamente el instrumento, la columna vertebral de todo este sistema. Pero algunos críticos dicen, muy bien, si los logran nombrar el 26, y para eso hay una comisión especial trabajando en las hojas de vida, los requisitos. Se presentaron más de 2000 aspirantes a ser magistrados de esas distintas salas que va a tener la implementación de la Justicia Especial de Paz. Pero es que una cosa es que los nombren, ¿y cuándo empezarán a trabajar? Precisamente en ese punto el gobierno ha estado muy activo. Vamos a presentar mañana o pasado mañana ante el Congreso la ley estatutaria que desarrolla e implementa toda la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero como somos conscientes que una vez sea aprobada esta ley estatutaria por el Congreso de la República, tiene que surtirse el control automático de constitucionalidad, que puede demorar seguramente algunos meses. El gobierno, previendo esta situación, está tomando medidas muy importantes, como una que se gesta en la actualidad y es un decreto en ejercicio de la potestad reglamentaria que va a permitir que inmediatamente estén nombrados estos magistrados, pueda implementarse el funcionamiento real y efectivo de todo el tribunal y de toda la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto se ha hecho en virtud de una facultad que concede el Acuerdo Especial de agosto 19 de 2016 y que permite que el secretario ejecutivo de la JEP y el Ministerio de Justicia coordinadamente activen todos los mecanismos para el cumplimiento de funciones que van a permitir que opere el sistema con toda su transitoriedad mientras se surte el control de constitucionalidad. ¿Qué pasaría en la eventualidad de que la Corte Constitucional, en virtud de esa facultad y esa obligación, declare inexequibles algunos de los aspectos del proyecto de ley estatutaria que usted va a presentar? O de la propia Justicia Especial para la Paz. Claro. Sí, es perfectamente posible porque precisamente esa es una de las funciones del control. El control no es echarle una bendición a pupitrazo limpio. Es importante precisamente dentro de la tarea
tan primordial que tiene la Corte Constitucional de someter al tamiz de la legalidad, al tamiz de la constitucionalidad, todas estas normas que van a permitir y dar garantía de que se está dentro del ordenamiento y que se está obrando conforme a los requerimientos y pautas propias de un Estado social y constitucional de derecho. Cuando se declaren algunas normas, si se llegaren a declarar, la arquitectura misma de la ley estatutaria es sabia y permite que camine de manera con unos criterios de interpretación, con unos principios, básicamente, porque hay que tener en cuenta que ese es el fundamento de los principios. Y en el derecho no puede haber lagunas, porque hay jueces. Decía Kelsen, si se llegan a declarar algunas normas, obviamente dentro de la arquitectura de la ley estatutaria se permitirá el desarrollo, porque el objetivo es una finalidad. La finalidad es la implementación de la paz. La finalidad de la ley estatutaria es precisamente la búsqueda de la verdad, la recomposición social y el castigo también que tienen que sufrir quienes sean encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad o de graves crímenes, como se contempla en la misma ley estatutaria. Usted ha sido un hombre público muy prestigioso, viene precedido de muchas ejecutorias, tiene una credibilidad y una respetabilidad reconocida por todos sus colegas y aunque es de origen conservador, de todas maneras no ha ejercido la política como el eje de su vida profesional. Está el gobierno, está usted íntimamente convencido porque usted no estuvo ni como negociador, ni fue a La Habana. Usted es un ministro que lleva poco tiempo, que sin embargo le tocó agarrar el toro por los cuernos. ¿Cómo se dice? ¿Está convencido del blindaje realmente de lo hecho hasta el momento? Precisamente es una pregunta muy importante para mi vida personal y para mi familia. Yo acepté este cargo, nunca lo busqué. Lo acepté porque el señor presidente generosamente me lo ofreció cuando yo estaba muy bien en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una vida muy tranquila. Era relator de México. Era relator para México, para Guatemala, igualmente para Chile y para un país centroamericano, de las islas del Caribe. Entonces tenía además la relatoría temática de 35 países en materia de migrantes, desaparecidos, desplazamiento, situaciones de apatridia e igualmente tráfico de personas. O sea, era un trabajo muy interesante y estaba bien, pero convencido como lo estoy de que la paz es un derecho, es un deber y una obligación. Cuando el señor presidente me llamó para este cargo, no dudé. Aunque nunca he sido político, nunca he pertenecido... Ni ha buscado ninguna posición. Ni he buscado cargos políticos, nunca los he tenido. Asumí este Ministerio de Justicia como un reto porque creo que el país requiere y necesita la paz. Soy convencido de la paz. Inclusive yo creo que hasta la oposición, todos los colombianos quieren la paz. Nadie que tenga un sentido de normalidad, a no ser una patología psiquiátrica, quiere el terror, la guerra, la muerte. El ser humano no busca la entropía, no busca el terror. El ser humano busca la felicidad. Quizás la única diferencia con la oposición y con muchos otros sectores que están terminando en general de tragarse los llamados sapos en el acuerdo en aras de esa paz que todos deseamos y queremos para Colombia, están los que dicen es que ¿cuál justicia? No va a haber justicia. Eso que se inventaron en la comunidad internacional de la justicia transicional. No va a haber cárcel realmente para los que se sometan a ese tribunal. Pero de eso hablaremos a continuación. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el ministro de la Justicia y el Derecho de Colombia, Enrique Gil Botero. Regresamos con el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil, y vamos directamente al grano. Mucha gente, muchos escépticos dicen, ¿pero cuál justicia, señor ministro? Para personas que han cometido toda clase de atrocidades, de tragedias familiares, de desapariciones, de masacres.
con personas que han extorsionado, secuestrado a miles de colombianos, que han matado a integrantes de la fuerza pública, que han arrasado con poblaciones enteras, que han desplazado a campesinos de sus predios, se han quedado con sus cultivos, con sus semovientes, con sus propiedades. ¿Cómo así? Si no van a pagar cárcel. ¿Qué es la justicia transicional? La justicia transicional es un modelo especial de justicia precisamente para ese tipo de crímenes horrendos, de lesa humanidad, violación sistemática de derechos humanos, todo lo que usted ha indicado. Y esa justicia transicional, ¿qué es lo que busca? Es un modelo especial en el mundo del derecho internacional para hacer transición, como su nombre lo dice, de un estado anómalo, un estado de cosas de guerra, un estado de violaciones masivas, donde el Estado ha estado impotente para sancionar y para hacer justicia. Incluso cuando algunos agentes del Estado han estado también involucrados. Exacto. Entonces, frente a ese estado de cosas que es caótico, que es terrorífico, cuando se llega precisamente en virtud de diálogos y de acuerdos de paz a un sometimiento, porque el Estado no ha sido capaz precisamente de vencer a unos rebeldes, hay una negociación. Y la justicia transicional lo que busca es no aplicar los estándares tradicionales de justicia que rigen en el derecho penal de una normatividad frente a un individuo, sino frente a colectividades, como es en este caso, un grupo insurgente que durante más de 53 años no ha sido vencido y que ha desatado todo este tipo de crímenes. La justicia para alcanzar la paz. Es el único mecanismo para alcanzar la paz, pero no a costa de impunidad. Ese es el punto que usted me pregunta y que es el más importante. Porque dentro de los componentes de justicia están la verdad, están precisamente las medidas de no repetición, que no se vuelva a repetir, pero también va a haber sanción. Lo que pasa es que la sanción en estos escenarios no la podemos entender como una sanción en los ámbitos de lo que es la normalidad del derecho penal, sino lo que es la excepcionalidad de un escenario de guerra. Y allí va a haber, y ellos van a tener sanciones, y van a tener penas y condenas desde el punto de vista jurídico. Recordemos que van a ser penas de 5 a 8 años para quienes confiesen, que tienen una serie de características, pero si no confiesan, pueden ir hasta 20 años, o si dicen... ¿Pasan a la justicia ordinaria? Allí mismo, no. Hasta 20 años pueden ser condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no van a pagar cárcel en el sentido tradicional de la palabra. En el sentido tradicional de la palabra, de una detención intramural, no. Pero van a tener condenas, van a tener limitaciones frente a ciertos aspectos, van a tener que precisamente contar la verdad como una parte importante y como un requerimiento. Van a tener que comprometerse a una cantidad de requisitos y de condiciones que precisamente permiten una reintegración de quienes han estado en rebeldía a una incorporación de una sociedad. Ministro, no hay impunidad total. Pero una persona que ha sido condenada a 4 años, a 8 años máximo en esta justicia, ¿puede hacer política, ir al Congreso de la República? ¿No tiene limitaciones? Las personas que sean condenadas van a tener muchas restricciones, pero dentro del campo de la política los rebeldes se desarmaron precisamente para conformar un partido político. Esa es una realidad y el pueblo colombiano, como ha sido en todos los procesos donde ha existido la justicia transicional, tiene que hacer un gran sacrificio. Pero es necesario hacer ese sacrificio, como decía usted en un comienzo, hay sapos y situaciones, pero es mejor una justicia imperfecta que una perfecta guerra como la que vivíamos. Y esta justicia podrá ser imperfecta, pero tiene unos componentes de verdad, de no repetición y también de sanción. No pero falta un elemento clave y es la reparación a las víctimas. Esa es la más importante. Es la más importante de todas y ese es el meollo de lo que queríamos desarrollar con usted, ministro, porque cuando las FARC entreguen a Naciones Unidas el día de mañana martes el listado de sus bienes y destapen su patrimonio, el fiscal dice que
en los bienes decomisados hasta ahora, en predios, en cebovientes y demás, eso puede llegar a la suma de 460.000 millones de pesos. Eso uno puede pensar, tan poquito con 53 años de estar cometiendo todo tipo de estropicios, ¿o es mucho más? Los integrantes de la FARC mañana tienen el compromiso de entregar ese inventario de bienes. Y ese inventario de bienes, que es un día muy importante de mañana porque es histórico, ¿en qué medida? En que eso debe coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las zonas veredales y de los puntos de normalización y de los puntos transitorios. Eso es muy importante porque allí va precisamente, se va a concluir la dejación de armas y la terminación de todas las conductas propias del conflicto interno. El día de mañana es un día histórico, por eso. Y ese listado de bienes que ellos tienen que entregar, lo tienen que entregar en primer lugar de buena fe. En segundo lugar, como lo ha dicho la Corte cuando lo hizo para los paramilitares en su momento, en el pasado, tiene que haber un principio de buena fe en quienes están entregando ese listado, porque es para reparar las víctimas. ¿No para nada más? Para nada más. Ese punto es muy importante y ya vamos a hablar de ese punto. Esto tiene que ser única y exclusivamente para reparar las víctimas. No para la manutención de la guerrilla. La manutención de la guerrilla está garantizado en el acuerdo, precisamente dentro del capítulo de reincorporación, y está dentro de unos programas, garantías para una reincorporación económica. Van a tener una renta básica. 2 años. 2 años. El 90% de un salario mínimo. Van a tener una asignación única de normalización de 2 millones y van a tener seguridad social y planes de programas sociales garantizados por el Estado de otro rublo. Y si la plata no alcanzara de todo lo que declaren, el fiscal dice, son 460.000 aproximadamente los avalúos que hemos hecho. Pero si la guerrilla de pronto dice, no, el fiscal está equivocado, no son 460.000, esto yo no sé cuánto alcancen, hagan los avalúos, y diera 200.000 millones. Todo el dinero, todos los bienes y activos que se moneticen del inventario y de la entrega de ese inventario que se tiene que ir para un fondo de víctimas que crea un patrimonio autónomo. Y la idea es precisamente que todos los bienes, todo el patrimonio vaya para ese fondo. Inclusive, inicialmente se hizo un aspecto mediático de que eso era para financiar el centro de pensamiento. Eso no es verdad. El centro de pensamiento de las FARC está financiado dentro del presupuesto nacional en la financiación de los partidos políticos. Pero se hizo un escándalo, se rasgaron las vestiduras y entonces hay que ir aclimatando las aguas, ir entendiendo lo que es el proceso, ir leyendo con detenimiento y asimilando el sentido y la función misma de esto es para las víctimas. Cuando en el artículo 4, y este es un punto se hace referencia al 3.2.2, se dice, es que ese 3.2 es para financiar las FARC. No, allí tal vez quedó faltando un punto 5, que es para los menores de las FARC que son víctimas. Entonces, esa era la cabal comprensión de esa norma y por eso la norma está bien estructurada, pese a que se haya generado hecho todo controversia. Sí. Ya regresamos en el último segmento con el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, en Caracol Internacional. Un punto muy importante. Regresamos con el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero. ¿Cómo se va a repartir esa plata y si esos bienes deben ser objeto o no de extinción del dominio por ser bienes irregularmente encontrados, pues? Esa es la postura del señor fiscal y del señor procurador de que todos los bienes deben surtir el trámite de extinción de dominio. Sin embargo, nosotros consideramos que no, por muchas razones. La primera razón es que va a haber un proceso de normalización de esos bienes que pasan al Estado. La extinción de dominio es una figura
que precisamente ha sido modificada por una ley reciente que el presidente sancionó hace 15 o 20 días. Aquí, desde el punto de vista legal y constitucional, se puede hacer un aspecto, trasladar la propiedad de una actividad ilícita a una conducta lícita a través de otros mecanismos como son el comiso o decomiso. Hay mecanismos inclusive desde el punto de vista del derecho administrativo, como la expropiación administrativa, que no significa necesariamente... La extinción no es el único camino. No es el único. Hay el comiso precisamente frente a actuaciones aduaneras y policivas. Hay muchas cosas que no necesitan... Un tema bien complejo que no evidentemente amerita otros desarrollos complementarios a los expuestos en el día de hoy. Ministro, muchas gracias. No, muchas gracias, Darío. Y esta es una oportunidad para dar alguna pedagogía sobre este tema. Esa era la idea. Muy bien, muy amable. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com. y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.